Continuamos haciendo un repaso por la historia de nuestra universidad, la Universidad Nacional de San Juan, a partir de estos diálogos con sus propios protagonistas. Hoy nos acompaña el doctor ingeniero Benjamín Kugen, quien fue 3 veces rector de la Universidad Nacional de San Juan. Benjamín, un gusto recibirlo. ¿Cómo está? El gusto es mío. Muy bien. Antes de meternos en este repaso por lo que fue su intervención, su experiencia en el gobierno universitario, me gustaría que me contara un poco de su propia historia. Usted no es una persona oriunda de San Juan, hijo de tamberos, familia numerosa, el interior de Santa Fe. Los que vinieron desde Suiza, en la parte suiza alemana, que se llama de habla alemana, o un dialecto parecido al alemán, eran mi bisabuelo, que trajo de la mano a mi abuelo, que era niño. Mi abuelo llegó aquí a Argentina, era niño, y era un programa de inmigración en los años 1970. Había buenos programas, 1870, perdón. Claro. Ahí llegan los Kugen, llegan los Kugen, y también toda la familia de mi madre, los Albrecht también, pero por otro lado, son 2 familias de niños. ¿Se conocen ahí? Se conocen ahí. Se conocen ahí. La colonia donde fuimos a vivir, el Tambo, está en la colonia Santa María de Santa Fe. Después al poco tiempo nos vamos a vivir a un pueblo, San Jerónimo Norte, que es un pueblo donde viví el mayor tiempo tal vez de mi vida. Bueno, mi adolescencia, mi infancia y adolescencia. Ahí hice la escuela primaria, el jardín de infantes, escuela primaria. La escuela secundaria, no había escuela secundaria en ese pueblo, así que fui a Rosario primero, después a Santa Fe, con los jesuitas, interno en un colegio. O sea que yo tengo mi educación formal fue de los jesuitas. No sé, sentí una inclinación natural hacia la electrónica. Me llamaban la atención las radios, los televisores, todas esas cosas, ¿no?, que estaban surgiendo en ese momento. Y así que me fui a estudiar a Córdoba, a la Universidad Católica de Córdoba. También de los jesuitas, porque me indujeron a que yo estudie eso, porque venía del Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, que es un colegio histórico de Santa Fe, para estudiar que la universidad, que el contexto universitario era bien complejo en Argentina, porque era la lucha del libre y laica, que no sé si todos la conocen, pero era una lucha muy compleja, y surge por primera vez la universidad privada. Y esa universidad era la primera universidad privada de Argentina. Después me transformé en un defensor acérrimo de la educación pública y nacional, de las universidades nacionales, ¿no? Así que, estudiando en Córdoba, bueno, conocí a algunos sanjuaninos, pero yo nunca había venido a San Juan, jamás había venido a San Juan. Esos sanjuaninos son los que después permiten su llegada acá. Exactamente. En particular, un amigo que me dice acá es Carlos Grafiña. El ingeniero Carlos Grafiña. El ingeniero Carlos Grafiña, que lo hicimos bastante medio, un poco mayor que yo, pero no mucho. Él estudió ingeniería aeronáutica, yo ingeniería electrónica. Y bueno, cuando yo terminé, tuve una beca primero a Holanda. Estuve 1 año y medio en Holanda. Fue una experiencia, un golpe cultural para mí impresionante, cultural y religioso, diría yo, porque yo venía de una familia, de una formación jesuítica muy relacionada al cristianismo católico. Esos fueron estudios de especialización. Ahí había gente de 20 países del mundo, de la India, de todo el mundo, ¿no? Y ahí yo tuve mucho contacto con pensamientos de personas absolutamente diferentes de lo que yo tenía contacto, ¿no? De la visión que usted tenía de la visión del mundo. Eso va a ser determinante después para su propia es muy importante para vida, mi ¿no? vida, porque yo digo, el argumento de la mayoría es extremadamente fuerte. O sea, el pensamiento mayoritario, dominante de una región, influye muchísimo en la cultura en general y en las opiniones que tienen esas personas. En la medida que uno trasciende eso, ve que hay otras culturas, que hay otras religiones, que hay otras cosas, cambia totalmente. Me parece que es un aporte increíble que yo tuve, eso en Holanda, ¿no? Yo volví, volví,
Después estuve 2 años en Argentina, en Córdoba, trabajando de profesor. Después decidí, conseguí otra beca para hacer un doctorado en Alemania. Ujú. Y después vuelve en el peor momento de la Argentina. Y llego en el peor momento de la Argentina y la gente me decía, estás loco. Dictadura militar. Dictadura militar. Cívico-militar. Yo acá en el 75, ya estaba toda la misión Iván Misievich. Yo, ¿cómo conseguí trabajo acá? Porque yo me puse en contacto, mandé mis currículos. Yo quería volver a Argentina. Había estado casi 5 años en Alemania, quería volver a Argentina. Entrando en contacto, el que se detecta que yo estaba buscando trabajo es Carlos Grafiña. Y me ofreció venir a trabajar en mejores condiciones en San Juan y yo no lo dudé. Yo había tenido otras oportunidades de volver a trabajar en otros lugares, pero a mí me gustó ese desafío de venir a San Juan. Llega como foráneo a San Juan, dictadura, ¿qué pasó ahí en ese tiempo? ¿Cómo lo pasó? Muy complicado, fue un periodo muy complicado. Yo ya tenía un hijo, había venido con un hijo de Alemania, tuve otros hijos acá. Era extremadamente feo ese tiempo, porque las cosas que se decían y se comentaban, yo no tenía una participación política intensa, pero sí tenía una ideología que había adquirido y que había procesado, digamos, estando con muchos grupos en Alemania, en particular con el socialismo. Era la época de Willy Brandt, del canciller Willy Brandt en Alemania. O sea, era toda una cosa muy progresista, muy, digamos, con un perfil más de izquierda. Venía con esa influencia, claramente. Y son todas influencias muy fuertes. Y eso lo convertía claramente en un sospechoso. Peligroso. Permítame llevarlo a la experiencia ya en el gobierno universitario. Sí. Usted es el primer rector elegido por el voto directo de la comunidad universitaria. Sí, exactamente. Año 2002. Un contexto muy complejo en la Argentina, a nivel mundial, pero el neoliberalismo, digamos... La crisis de 2001, acá, claro, del que se vayan todos, la política puesta en el centro de los cuestionamientos. Exactamente, ese era el contexto que existía. Yo había hecho algunos intentos de presentarme como candidato a rector. En los tiempos de la elección indirecta. En tiempos de la elección indirecta. Y si bien había tenido una buena performance, yo no logré en absoluto. Siempre los electores, digamos, jugaban para... Había otros candidatos que generaban consensos y mayorías. Lo que le faltó a usted en esos intentos por ser el rector. Digamos, hay, por otro lado, esa elección directa donde se eligen electores y los electores eligen a su vez las autoridades, hay mucho manejo, naturalmente hay mucho manejo y acuerdos que pasan un poco por encima de las realidades universitarias. Acuerdos que en algunos casos, no digo siempre, pero en algunos casos son un poco espurios esos acuerdos. De todos modos, era un contexto, digamos, y aún hoy coexisten en el sistema universitario argentino los dos sistemas electorales. Claro, el directo y el indirecto. Yo, para universidades del tamaño de nuestra Universidad Nacional de San Juan, considero que el sistema directo es mucho más democrático. Mucho más democrático, y me parece que es muy sano. Y todos nos pusimos a trabajar y a luchar, entre otros yo también, y a tener un sistema de elección directa, que ya había sido experimentado en algunas otras universidades del país. Elección directa donde se eligen, ¿qué significa directo? Se eligen directamente ese mismo día, con distintas proporciones. Claro, van los 4 estamentos que tiene nuestra universidad y eligen directamente el candidato. No a intermediarios. No intermediarios. Esa primera gestión, ¿qué recuerda? Usted tuvo un episodio promediando su gestión muy significativo que se recuerda en toda la comunidad, aquí en esta provincia, en San Juan, que fue el incendio de la sede del rectorado, ¿no? Sí, totalmente. Fue un golpe grandísimo. O sea, muy contento de haber sido rector en el 2002, pero promediando la gestión, digamos, sucede este hecho que, bueno, lo dicen los bomberos, todo, que fue el incendio más importante que tuvo San Juan. Es todo un edificio que se prendió fuego, ¿no? Se perdió buena parte de nuestra memoria también ahí. La memoria física estaba ahí, ¿no? Sí, todos los archivos. El incendio se inicia en el archivo que tenía la universidad, se inicia ahí en el archivo. Se prende fuego precisamente por el cúmulo de papeles y que se había intentado matar los ácaros que habían en ese volumen de papel,
y alguna chispa malintencionada Ujú. prendió fuego y se prendió todo el edificio. Y, digamos, y los bomberos no llegaban a la altura que tenían que llegar, no existía el equipamiento para apagar incendios suficientemente importante como para apagarlo. Eso puso en evidencia en qué situación estábamos, ¿no? Yo me acuerdo que a partir de eso la provincia, bueno, hizo inversiones Exactamente. para poder atender eso. Fue toda Atender una eso. novedad. Una novedad. Un incendio en altura era imposible manejarlo a nivel con el equipamiento Era existente. desesperante, estoy recordando las imágenes, ¿no? Era desesperante verlo, bueno, a usted, a los funcionarios de la provincia, a la propia universidad, Mirando. todos mirando el edificio Mirando. sin nada por hacer, es decir, una impotencia total, ¿no? Impotencia total. Y dice, ahora se va a prender acá, después se va a prender allí. Después era ver dónde se prendía primero, pero se prendía fuego. En realidad estuvo controlado el incendio con los propios sistemas de incendio que tenía el edificio. Tenía Ajá. 40.000 litros de agua en la azotea, con sistemas de hoy que funcionaron. Y mientras pudieron, lo mantuvieron acotado. Pero en cierto momento, cuando se terminó el agua y habían cortado la energía, no subía más el agua, se descontroló totalmente. Pero a ver, si me permiten decir, esas son las cosas que precisamente negativas que terminan siendo positivas, ¿no? El edificio estaba complicado, había 3 pisos que no eran toda la parte baja del edificio pertenecía al banco hipotecario. Eso obligó prácticamente a que se pueda comprar, y ahí tuvimos fuertes peleas políticas dentro de la propia universidad, que son lógicas, obligó a comprar todo el edificio rectoral y después a reconstruirlo totalmente. Las compras se hizo con recursos de la propia universidad, pero digamos la reconstrucción tuvo un apoyo muy fuerte, incluyendo la participación del gobierno de la provincia, que me ayudó a hacer gestiones a nivel nacional para poder tener recursos para su renovación. Académicamente, lo que yo sí tengo que decir es que fue desde mi primera gestión hasta la última, fue impulsar fuertemente la carrera académica. Una carrera académica, es decir, evaluando el potencial académico de la universidad. Y yo considero que había mucha falta, quizás una cultura académica, cultura de trabajo en algún sentido, que por ahí subsiste o que uno trata de paliar con una carrera que evalúa un poco a las personas. La gente le tiene un poco de miedo a la evaluación, pero yo me parece que es un elemento positivo. Y la evaluación no se hace para castigar, sino para mejorar. Sí, en términos generales, claro, mejora la institución, mejora la calidad de la institución. Bueno, y eso yo no lo pude. Bueno, pudimos lograr aprobar la carrera en general y 50 artículos de la nueva carrera, pero después, bueno, ya se me terminó el tiempo. Hay un tema ahí para reflexionar, ¿no? Que tiene que ver con esto que usted acaba de señalar, el ejercicio necesario, la cultura institucional necesaria para ir haciendo autoevaluaciones y mejorar. Es como una estructura muy pesada la universitaria, ¿no? La universidad tiene una inercia académica y estructural muy grande. Eso tiene pros y contras, ¿eh? Sí, justamente iba a marcar esto, que quizás en estos tiempos de cambios acelerados, el impacto de las tecnologías, se pone muy evidente, hay muchas demandas por la universidad y la universidad como procesando de manera más lenta esas demandas, ¿no? Exactamente. Y a ver, frente a los cambios positivos, uno está en contra de eso porque debería cambiar rápidamente. Pero frente a momentos y crisis como fue la del 2001, del neoliberalismo, uno le parece que la universidad está bien que sea muy dura, muy estable, para que no cambie tan rápidamente con las ideas abruptas y, digamos... Claro. La década del 90 estuvo cerca de arancelarse, por ejemplo, la universidad. Entonces ahí son importantes la estabilidad que tiene una institución como la Universidad Nacional de San Juan, como el sistema universitario. Entonces a uno le da pena, el Consejo Superior es enorme, demasiado grande, y creo que realmente es muy grande, es demasiado deliberativo en nuestra universidad. Yo creo que habría que reducirlo. Y uno dice, ¿por qué no sería un poquito más dinámico esto, ¿no? Y ese trabajo también le da solidez. Pero dificulta las renovaciones posibles. Claro. Algunos otros
grandes acontecimientos o acontecimientos significativos de su gestión tienen que ver con los foros. Usted propició, promovió debates. Pienso en el foro minero, en un momento donde se discutía la legitimidad social o la licencia social, ¿no? Usted dijo, invirtió fondos que llegaban de la propia industria minera para decir, vamos a abrir un debate acá. Eso le valió también confrontaciones con muchos actores, con otros poderes de la sociedad, poderes del Estado. Sí. ¿Por qué, digamos, sustentado en qué idea habría estos debates? A ver, yo sostengo que una universidad es plural, absolutamente tiene que ser plural, no tiene que estar, yo digo, el pensamiento político tiene que existir y debe politizarse una universidad, pero no vincularse a partidos o a sectores. La estructura de la universidad tiene que ser abierta y, no sé, por lo menos en nuestra gestión, yo lo que he intentado siempre es que se debatan las cosas. Así como la minería, el matrimonio igualitario, la ley de medios, de reformas de la Constitución que existieron. Hacer foros. El foro tiene una gran virtud. No se hace un foro para concluir en algo, sino para generar opinión. Usted en su gestión impulsó una reforma que era muy sentida por la comunidad, no solamente universitaria, sino en general, que fue poner límites a las reelecciones de las autoridades. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que este tipo de instituciones y a estos niveles tienen que favorece a la democracia la no continuidad estable de un determinado poder. Porque, digamos, a veces los poderes pueden generar condiciones para seguir estando en el poder. Entonces me parece importante que tiene que estar limitado. El recambio es importante. Y eso se logra imponiendo restricciones a la cantidad una sola reelección. Y para que no sea tan cambiante, se alargó el periodo a 4 años. Era de 3, se alargó a 4, pero con una sola reelección. O sea que, digamos, un rector en la actualidad tendría que tener como máximo 8 años. 8 años. De siempre. Benjamín, y en clave de futuro, ¿qué sería lo deseable para la Universidad de San Juan en el contexto provincial, nacional, lo que está pasando en este mundo tan globalizado, la incidencia de las tecnologías? Creo que es un tema clave. Siempre hay una serie de revoluciones que produce la humanidad a lo largo de su historia. Hoy en día, el tema de la informatización, de la virtualización, es extremadamente importante. Yo creo que una de las cosas que tiene que fomentar aún mucho más fuertemente desde el punto de vista operativo, ¿no? Esto no es que va a cambiar las cosas, es la virtualización. La universidad tiene que existir física, una universidad física, la Universidad de San Juan, con todas sus clases y sus profesores, pero tiene que haber algo que la represente también y que expandiría mucho la posibilidad académica en sectores alejados de la provincia o del país o del exterior, porque eso la virtualización no tiene límites. Una universidad virtual. El campus virtual, el cual yo estuve trabajando mucho y de hecho lo armamos primero. Nosotros fuimos los que pusimos el campus virtual en marcha, con gente, con equipo, con todo, para que se virtualice el campus virtual, se llamó así. O sea, teníamos un campo real y un campo virtual que tiene que usar una réplica y se conjugan muy bien, eso está muy estudiado. Y esta parte de la virtualización está cada día más profunda y tiene que ser mucho mejor apoyada. Felizmente creo que se va avanzando mucho en esa dirección. Por ese camino pero hay que trabajarlo mucho más, mucho más. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden? ¿Quienes pertenecen a la comunidad universitaria, los sanjuaninos, etcétera? ¿Cómo me gustaría que me recuerden? Como una persona normal, que hizo lo que pudo. Hacer, como decíamos, esa inercia que tiene la institución, que a veces uno quiere cambiar y la institución se toma sus tiempos demasiado largos por ahí. Bueno, pero también que por ahí, ya lo hemos dicho, también pueden ser positivos para soportar crisis complicadas. ¿Cómo me recuerden? No, bien, qué sé yo siempre digo el cielo de los recuerdos. Uno quiere ir al cielo, por supuesto, y si tienen un buen recuerdo, uno se va a ese lugar. Gracias, Benjamín. Bueno, de nada. Mi amor.